se la acusa de haber causado que más de un hombre pierda la cabeza por su amor, llevándolo así hasta la muerte. Cuenta la leyenda que, pasada la medianoche, sobre la gran roca que descansa a los pies del puente Bolognesi, aparecía, grácil y ligera, hermosa como nadie en este mundo, la sirena del puente Bolognesi, quien con su canto, cautivaba a quien tuviera la imprudencia de pasear a esas horas por el lugar, engatusándolo con su canto, para que finalmente se arrojara al río en busca de su amada. El puente Bolognesi es una construcción real de la ciudad de Arequipa. Esta leyenda cuenta que, en época de lluvias y crecidas del caudal del río, podía avistarse una sirena en las proximidades del puente. Según la leyenda, la sirena esperaba allí a su amado. A su vez, en un callejón cercano se podía ver a un hombre desnudo, el amado, preso con unas cadenas. Finalmente, los dos se encontraban para desaparecer juntos y disfrutar de su amor. Las sirenas eran culpadas cada vez que alguien se precipitaba desde el puente con intención de suicidarse. Este largo puente con estructura de fierro fue una obra de Eiffel. Además, nuestro puente es el más largo de Sudamérica. Cuenta la leyenda que existe una sirena debajo de este puente, esta la hija de la sirena que vive en el puente Bolognesi. En este puente, pegado al risco, hay una piedra grande donde vive esta sirena. A esta gran piedra la denominarán Machiruna. Esta piedra es la puerta de ingreso al río subterráneo que hay detrás del río Chili. Allí empieza la casa de la sirena. La piedra está amarrada en la parte de abajo por la fuerza de todos los brazos de los hombres que han desaparecido. Este río subterráneo se comunica con la casa de su madre, que une en el puente Bolognesi. Cuando se reúnen hacen grandes fiestas. Esta sirena sale a lavar sus vajillas entre las 6 y 7 de la tarde. Los que iban al río a esas horas desaparecían. La sirena los encantaba. El castigo de estos hombres que desaparecían, era que veían a la sirena sentada sobre una piedra mostrando coquetamente su cuerpo delgado, su larga cabellera y su cola de pez con escamas de 7 colores. Los hombres al mirar se quedaban encantados, y caminaban hacia ella y de pronto, escuchaban bellas melodías que salían de las vibraciones del agua y ahí quedaban atrapados. La sirena cogía la varita mágica y movía la piedra Machiruna, y en ese instante el hombre desaparecía entre las aguas y nunca más se los volvía a ver. Cuenta esta leyenda arequipeña que había un tesoro inmenso escondido en una cueva próxima a un río subterráneo. Un día, un hombre que ambicionaba encontrar ese tesoro y ser rico, echó a andar en su búsqueda. Después de días intentando descifrar la posición de la cueva, guiándose por las corrientes de aguas subterráneas y recurriendo a diversas técnicas, dio con el ansiado tesoro. Cuando creyó ser rico, con las joyas en sus manos y una cantidad enorme de oro frente a él, todo comenzó a evaporarse, a desaparecer. Comprendió entonces que el tesoro no estaba destinado a ningún hombre y decidió olvidar que éste existía para no mortificarse. Según la historia, el tesoro se encontraba dentro de una gran cueva y en ella había un río subterráneo. El misterio de esta historia lo resolvió un hombre que ambicionaba con estos tesoros. Este hombre empezó a caminar desde el puente Grava en dirección al Misti, siempre por el lado izquierdo y los ojos bien abiertos tratando de descubrir algún indicio de la desembocadura del otro río. Terminando el día llegó hasta las partes altas del valle del Misti chiquito y el esfuerzo fue en vano. De regreso a su casa pudo esclarecer nuevas ideas. Los agricultores de Socabaya extraen agua de algunos pozos distantes, que vienen de los deshielos del Pichu Pichu. Este agua, según los agricultores, vienen de los ríos subterráneos.
Al día siguiente muy temprano fue a las partes altas de Uchumayo hasta llegar a las viejas canteras de Sillar y así sospechó que las filtraciones de aguas venían de Chachani, entonces aquellas filtraciones de agua le llevarían hasta el río subterráneo. Camino siguiendo las húmedas tierras. Mientras avanzaba, las filtraciones desaparecían y aparecían en lugares diferentes. Camino cientos de metros hasta que la humedad desapareció en forma definitiva, miró a lo lejos y vio muy distante el Chachani, a cierta distancia se encontraba algunos arbustos de pie, que le indicaban que bajo sus raíces estaba aquel río subterráneo. Entonces cogió 3 piedras formando un triángulo, esta era la señal para saber dónde se había quedado, seguidamente apuró sus pasos para llegar rápidamente al pueblo. Para ver la dirección exacta del río subterráneo, se dirigió donde el mejor chamán del pueblo, y este le vendió un palito de oque en forma de más los conocimientos, cómo debería utilizar esta herramienta y así resolvió el enigma, y con el misterioso palito fue al lugar, donde dejó el triángulo de piedras. Decidió a lo que vendría, cogió el palito y esta herramienta de rato en rato le indicaba dónde había agua. Luego de avanzar varios kilómetros casi llegando a las faldas del Chachani el palito dejó de funcionar, ya no daba indicios del río subterráneos. Observó que la última piedra estaba junto a un cactus, nuevamente construyó un triángulo de piedras, y así muy contento y cansado se regresó al pueblo. Al siguiente día cogió algunas herramientas camino obsesionado por encontrar el gran cacto, al encontrar empezó a cavar un hueco, el río subterráneo estaba a 5 metros de profundidad. Ya llevaba varias horas cavando y la profundidad del hoyo crecía junto a la humedad de la tierra, hasta que descubrió la dureza del suelo y al pegar la oreja escuchó el sonido del río subterráneo y con el pico logró hacer un pequeño orificio y así descubrió el río. Con el deseo de llegar al río, agrandó aquel orificio y bajó con un pequeño costalillo y siguió caminando hasta encontrar una cueva y la altura del pozo. Pasaba 10 veces su cuerpo y miró que la salida se estaba tapando y todo se oscureció. El hombre se llenó de miedo y al mismo tiempo sacó un mechero de su bolsillo y lo encendió y con esa luz recobró la calma. Avanzó en dirección contraria a las aguas con el mechero en manos, avanzó como 3 kilómetros y las aguas dejaban de moverse, a medida que él avanzaba encontró retazos de tela, luego algunos huesos humanos y en una de ellas encontró una cadena con una cruz de oro. Al tiempo que avanzaba la tienda, se agrandaba y en allí encontró piedras talladas en formas de asiento, y al levantar la mirada en la pared, estaba dibujado el rostro de Cristo. Al salir de este cuarto, encontró un gran patio y una pequeña catarata. Su último mechero ya se acababa y con poca luz, corrió desesperado y en una de las paredes, encontró un mechero de oro finamente trabajado por manos artesanales, sin pérdida de tiempo la encendió y la cueva se iluminó sin dejar espacio oscuro. Siguió caminando y encontró en una de sus habitaciones paja y en el suelo varios esqueletos que vestían la túnica de sacerdotes jesuitas, formando un círculo y en el centro varias cajas de madera. Se acercó a estos esqueletos, tenían crucifijos y en los dedos anillos de oro con piedras preciosas. Tomó estos tesoros y los puso en su cuello y los arros en sus dedos. También encontró una Biblia en latín, y a su lado un libro donde decía Testamento de los jesuitas y algunos pergaminos, cuadros de la Última Cena y la Resurrección de Cristo. La tierra empezó a temblar y algunas partes de la cueva se desprendieron, no perdió el tiempo y corrió al centro de aquellos esqueletos, y al abrir una de las cajas encontró la mayor diversidad de joyas, y en ello había cáliz de oro, coronas, pulseras, etc. Antes de abandonar el lugar lo dejó bien marcado para poder regresar, tenía todo el camino bien marcado, ya casi llegaba al pueblo, se sentó a descansar y a contemplar sus preciosas joyas, y muy contento por esto de pronto sus joyas empezaron a desvanecerse por sí solos, y desaparecieron poco a poco y el hombre no se explicaba por esto, perdió todo el tesoro que pudo extraer del Chachani, y no volvió a pensar más en ellos porque comprendió que estos
estos son de los jesuitas. Corría el año de 1666, y hasta la villa de Yanaguara llegó para establecerse un noble español a ejercer la función de encomendador. Este se casó con una dama que rebosaba de atributos por su extraordinaria belleza. Transcurrido el tiempo surgió una relación amorosa entre un criado de la casa y la bellísima mujer. Tras uno de sus viajes el español logró descubrir esta infidelidad, y sometió a ambos a una serie de torturas que culminó en la muerte cruel de los amantes. Cuenta la historia que tal era el odio y el desconsuelo del español, que los enterró, aún con vida, tapiando una de las paredes de la casona donde vivían. Es a raíz de este acontecimiento que la casona ubicada a corta distancia de la iglesia de Yanaguara, cobra fama por sucesos extraños, tales como estrépito de cadenas, campanas que sonaban solas, ladridos angustiantes de perros y siluetas fantasmales, que noche a noche se dejaban sentir. La casa encantada, como fue llamada luego, cambió de dueños constantemente, debido a que nadie soportaba mucho tiempo de permanencia dentro de la misma. Este castillo ya tiene años desde que lo construyeron, pero la historia comienza con sus primeros dueños. Todo el mundo visitaba el castillo por lo deslumbrante que era, miraban que la familia era perfecta, hasta que en un día los habitantes del pueblo se habían dado cuenta que la esposa y los dos hijos amanecieron muertos entre las rocas debajo del castillo. Nadie entendía. Se preguntaban por qué. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? La policía solo pudo interrogar al esposo ya que era el único vivo en ese lugar. Pasó el tiempo y en el castillo solo vivía el señor Forga, hasta que un día desapareció del lugar. El tiempo fue pasando. El castillo comenzó a perder la pintura, se comenzaban a caer partes de este mismo. Un grupo de la escuela secundaria fue a visitar el castillo, ya que se convirtió en un monumento para el pueblo. Lograron subir hasta el segundo piso. Así lo narraron, pero querían salir del lugar, ya que sentían que lloraban otros pasos de lejos. Cuando uno de ellos intentó hacer una broma a sus amigos, se quedó en el segundo piso. Todos bajaron, pero al mirar al tercer piso vio a alguien. Le dijo al guardia del lugar, pero él le respondió: "Es imposible. No hay acceso al tercer piso, porque las gradas se cayeron".